Testificar es compartir el gozo de tu salvación, de la vida eterna, que ya has recibido, ese maravilloso regalo. Y el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo con otros. Da testimonio de Cristo con tus palabras y con tu vida, ¿no? Comienza viviendo una vida nueva, una vida diferente, de amor y integridad. ¿Por qué? Porque nuestros amigos, familiares y todos necesitan saber cómo recibir a Cristo y su regalo de la vida eterna. Alguien vino a mí hace 40 años, cuando era joven, tenía 18 años, y ellos compartieron conmigo el plan de salvación, las 4 leyes espirituales, y 2 horas después yo recibí a Cristo en mi vida. Yo acepté al Señor por medio de una oración de fe. Y Dios quiere usarte para alcanzar a otros, ayudar a otros a acercarse a Cristo y recibir al Señor en sus vidas también. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ya que hemos recibido a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Él nos va a dar poder para ser sus testigos, para hablar del Señor, compartir con otros las buenas nuevas. Y podemos ser buenos testigos o no tan buenos. Y debemos comenzar con nuestros familiares, amigos, en nuestra comunidad y ir avanzando, como dice Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí hay una foto de una hermana compartiendo el cubo evangélico. Ustedes han visto esa herramienta que es bien bonito para compartir el plan de salvación, usando un cubo que cambia de imágenes y uno puede comunicar el mensaje fácilmente con otras personas. El sexto medio, en la página 8, es mayordomía. Administrar todo lo que Dios te ha dado para su gloria. Y eso incluye toda tu vida, o sea, dar toda tu vida al Señor, ¿no? Cada día, Señor, aquí está mi vida, toma el control. Todo tu tiempo. Todos nosotros tenemos solo 24 horas en cada día. ¿Cómo vamos a usar nuestro tiempo para servir al Señor y glorificarle a Él? Todos tus talentos, ¿no? Todos tenemos diferentes talentos y dones y habilidades. ¿Y cómo vas a usar tus talentos para Cristo? O sea, solamente tenemos una vida, esta vida, y es nuestra oportunidad para usar nuestros talentos para la misión de Cristo, para servir al Señor y ayudar a ser discípulos de todas las naciones. ¿Cómo vas a usar tus talentos para el Señor? Y también tus tesoros. Eso incluye el diezmo y las ofrendas. El diezmo es el 10% de lo que ganamos, que debemos darlo al Señor para su obra, la iglesia, los ministerios, misioneros, dedicar 10%. O sea, no es nuestro dinero, el diezmo pertenece a Dios. Si pueden leer eso en Malaquías capítulo 3. O sea, traed mi diezmo a mi alfolí y ve si no derramo bendiciones sobre ustedes.
hasta que sobreabunden. Y las ofrendas son aparte del diezmo. Pero ¿cómo vamos a manejar y administrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, tesoros, para glorificar a Cristo y extender el Evangelio y llegar a otros con el Evangelio para hacer discípulos? Aquí está una imagen del tiempo, del dinero, nuestra persona con nuestros talentos, dones, habilidades, intereses y el trabajo, ¿no? Y podemos hacer todo para la gloria de Dios. El mayordomo fue un siervo que manejaba las cosas de su señor, de su jefe. O sea, él administraba las cosas de la casa en su lugar. Dios nos ha dado muchas cosas y debemos administrarlos bien para su gloria. Romanos 12, 1 al 2 es un pasaje clave aquí. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos comenzar cada día diciendo, Señor, perdóname, aquí está mi vida, te doy mi vida, o sea, toma mi vida, aquí estoy, Señor. Quiero ser usado, quiero servirte. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de es estudiar más profundamente las Escrituras para que nuestro entendimiento sea renovado. No sé si alguien poner en silencio, quizá hay un eco, pero y digo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ponemos a nosotros mismos en el altar de Dios, nos entregamos por la palabra de Dios, para la voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. No es como algo desagradable o duro, aunque sí requiere sacrificio, pero es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, hermanos, quiero pedirles que hagan la tarea para la lección 3. Contesta la siguiente pregunta o preguntas. Reflexiona sobre los 6 medios para crecer en tu relación con Cristo. Los 6 que ya mencionamos. ¿Cuál de los 6 es más fácil para ti? ¿Cuál es más difícil? ¿En qué área te gustaría mejorar? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar esta semana para mejorar en esa área? Entonces, ¿qué tal si toman como 12 minutos y volvemos en 12 o 13 minutos, como a las 45 o 47, después de que contestan estas preguntas? ¿Ok? Ya pueden escribirlos en sus manuales.
responder a esas preguntas de la lección 3 y pensar en cómo puedes poner en práctica estos medios de crecer por la gracia en tu relación con Cristo. So, vamos a seguir ahora con la lección número 4 en la página 9. ¿Cómo puedes vivir tu nueva vida en Cristo? O sea, ¿de dónde viene el poder para vivir esta vida en Cristo? Porque si depende de nosotros, pues la verdad que no vamos a poder hacerlo muy bien. Necesitamos depender de Cristo para vivir esta nueva vida en Cristo. Y vamos a estudiar un tema muy clave en este aspecto ahora, que es vivir lleno del Espíritu Santo. O sea, vivir bajo el control, el poder y la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios. No estamos hablando del segundo bautismo del Espíritu Santo. Esto realmente yo creo que no es bíblico, esa doctrina. O sea, cada persona que ha recibido a Cristo ha recibido el Espíritu Santo. O sea, ha sido sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu mora en él. So, ahora la cuestión es si vamos a vivir bajo el control y el poder, vivir llenos del Espíritu Santo. Mira Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. So, aquí Pablo hace un contraste interesante entre el alcohol, el vino y el Espíritu Santo. Dice él, Pablo, no os embriaguéis, no se emborrachen con vino. O sea, en lo cual hay disolución. O sea, eso es vivir bajo la influencia y el control del alcohol, del vino. Cuando uno toma demasiado vino, se emborracha, no se pierde el control. Está bajo la influencia y el control del alcohol, que no es bueno para nosotros, obviamente. Pero Pablo dice, en vez de eso, debemos vivir llenos del Espíritu, debemos vivir bajo la influencia y el control del Espíritu Santo. O sea, debemos vivir lleno, apoderado y controlado por el Espíritu Santo. Y eso es clave, guiado por la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Si queremos ser controlados por el Espíritu, vamos a aprender a ser obedientes a la palabra, porque es ser controlado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. El Espíritu usa la palabra para transformarnos, para hacernos más como Cristo. So, vivir lleno y controlado por el Espíritu. Vamos a leer un pasaje en Gálatas capítulo 5 que habla de esto. Gálatas capítulo 5, 16 al 25. So, pueden leer, seguirme en sus Biblias. Gálatas 5, 16 al 25. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. So Pablo dice, andad en el Espíritu. Andar indica una acción continua, un estilo de vida habitual. Andar implica, si uno está caminando con Cristo, con su Espíritu, eso implica progreso, uno está progresando, uno está yendo hacia una meta que es con los ojos fijados en Cristo. Cuando un creyente se somete al control del Espíritu Santo,
es decir, responde en obediencia a los simples mandamientos de la Escritura, crece en su vida espiritual. O sea, está siendo controlado y apoderado por el Espíritu Santo. Y en Gálatas, vamos a seguir leyendo aquí, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Una vez más, si viven por el Espíritu, si dependen de Cristo y son guiados por Él y su palabra, no están bajo la condenación de la ley. La carne aquí no se refiere tanto al cuerpo humano, sino no simplemente el cuerpo humano, sino incluye la mente, la voluntad y las emociones que están sujetas al pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa, nuestra humanidad no redimida. Y todavía luchamos con la carne, pero tenemos un nuevo corazón, una nueva vida en Cristo. So, no tenemos que ser controlados por la carne. Podemos ser controlados por el Espíritu. Seguimos leyendo. Bueno, 19 hasta 21 habla de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Dice en el 21 Pablo que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. So, tengan cuidado, ¿no? No empiezan a practicar esas cosas como creyente, como un estilo de vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el Espíritu en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, quiere producir esos frutos en nuestras vidas según dependemos de Cristo. El amor de Cristo, el gozo de Cristo, su paz, su paciencia, su bondad, mansedumbre. Todo eso es fruto del Espíritu, lo que Él produce en nosotros según dependemos de Cristo y somos guiados por su Espíritu. 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No tenemos que ser controlados por la carne. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es como un término militar. Es como marcharse en ritmo, en sintonía con Cristo y con sus órdenes, con sus mandamientos y principios. Seguir marchando en el Espíritu, siguiendo a Cristo y lo que Él nos dice. Amén. Otro pasaje, eso es vivir por la fe en Cristo y ser guiado y controlado por el Espíritu a obedecer a Dios. Hay un buen pasaje, otro buen pasaje en Romanos capítulo 8, 5 al 16. Vamos a ver ese pasaje. Romanos 5. Romanos 8, 5 al 16. Dice así la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí Pablo está hablando de tu mentalidad. O sea, ¿en qué estás pensando? ¿Qué ocupa
tus pensamientos, ¿verdad? Los que piensan en las cosas de la carne, o sea, y los que piensan nosotros que pensamos en las cosas del Señor, ¿verdad? Verso 9, mas vosotros creyentes, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un creyente es alguien que ha recibido a Cristo y el Espíritu de Cristo, y su Espíritu vive en él. No tenemos que vivir según la carne, controlado por la carne, sino según el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, verso 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo mortal está muerto a causa del pecado, o sea, está experimentando los efectos del pecado, pero nuestro espíritu vive a causa de la justicia de Cristo y Cristo en nosotros. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser llenos del Espíritu es ser guiado por su Espíritu, ser controlado por Él a obedecer la palabra de Dios. Y lo hacemos como hijos, con esa libertad, no para ganar el favor de Dios, sino porque Dios ya nos ha aceptado, nos ha amado, somos sus hijos y lo hacemos porque somos sus hijos y queremos obedecerlo como nuestro Padre. Para vivir por fe y ser guiados por el Espíritu, volvemos a la página 9 del material, necesitamos alimentarnos en nuestra relación con Dios y aprender a ser obedientes a Él y a su palabra. Y aquí seguimos con un diagrama, este diagrama que se llama la rueda, que es un cristiano viviendo obediente a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Es como una rueda y una vez más cada eje es como un medio para crecer, lo que vimos en la lección 3. Por la palabra de Dios, oración, testimonio, compañerismo, pero en el centro de la rueda es Cristo. Eso es la clave, tener a Cristo en el centro de tu vida y vivir dependiendo del Espíritu Santo, que Él te llena, que Él te controle. Y cada mañana cuando yo me levanto y tengo mi tiempo devocional, yo empiezo confesando mi pecado al Señor. Señor, perdóname por mis pensamientos malos, por todo lo que he hecho. Perdóname, Señor, lo confeso a ti. Gracias por la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Y Señor, lléname de tu espíritu. Toma control de mi vida. Vive a través mío. Seas tú hablando y obrando en mi vida. Toma control, Señor, por tu espíritu. Lléname, Señor, hoy. Y debemos pedir eso cada día, ¿no? Y por fe caminar que Él va a llenarte y Él va a ayudarte a seguir al Señor, ¿no? El cristiano viviendo obediente a Cristo depende de Cristo en el centro y su Espíritu Santo que lo llene y lo controle. Ahora vamos a responder a la tarea
que es contesta las siguientes preguntas. Dios nos manda en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa para ti vivir lleno o bajo el control del Espíritu Santo? ¿Qué puedes hacer para vivir lleno del Espíritu cada día, momento a momento? Por favor, toma 10 minutos para contestar a estas preguntas y volveremos, mejor dicho, 8 minutos y volveremos a las 7:10. ¿Ok? Tomen 8 minutos para responder a estas preguntas. Gracias.
Muy bien, hermanos. Espero que han podido responder a estas dos preguntas ah, y recordar que ser llenos del Espíritu Santo es bien importante. O andar, caminar en el Espíritu es como nosotros recibir las fuerzas y para poder vivir para Cristo. Y también somos guiados por Él, caminamos con Él. Es la vida espiritual del creyente, o sea, la vida del creyente en el Espíritu que estamos hablando, que es algo muy bíblico, ¿no? Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para caminar con Él y tener esa relación personal con Él. Ahora vamos a seguir con la lección 5 y la pregunta en esta lección es, ¿mi relación con Dios está segura? Sí, está segura. Y estamos hablando de la seguridad de la salvación, que es un tema, otra vez, sumamente importante para nuestras vidas espirituales como creyentes. Al recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal, Dios quiere que estés seguro de que tienes la vida eterna. Vamos a ver varios pasajes. El primero es primero de Juan 5, 11 al 13. Y este es ya lo hemos visto anteriormente, pero una vez más, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una vez más, para repasar, Dios nos ha dado la vida eterna. Es un regalo que no la merecemos, no lo ganamos. Es un regalo. Él nos la ha dado en Cristo. Esa vida eterna está en su Hijo. Se encuentra en relación con Cristo. Y si conoces a Cristo, si confías en Él, tienes vida eterna. Ahora es algo, no significa que eres sin pecado, si eres perfecto. Seguimos con esa naturaleza, con esa carne, el resto de la vida, pero progresamos en nuestra santificación, que es un proceso. Somos justificados
Eso vamos a ver que es el fundamento de nuestra relación con Dios. Pero dice este pasaje, el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, si tienes a Cristo en tu vida, tú tienes la vida eterna. Y nadie te la puede quitar. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Todavía él necesita recibir a Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos que seguir creyendo, confiando en Cristo. O sea, la vida cristiana es una vida por fe, dependiendo, confiando en Cristo. O sea, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. El diablo constantemente quiere sembrar dudas. Tú eres un pecador, nunca serás bueno, nunca serás un buen cristiano y nunca vas a tener la vida eterna o seguramente la vas a perder. Olvídalo. Pero hermano, esas son mentiras. Aquí Dios dice que Él quiere que sepamos que tenemos la vida eterna si hemos recibido a Cristo. No depende de nosotros, depende de Él. Que Él nos ha salvado, Él nos ha escogido, Él nos ha llamado, Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y tenemos como esa semilla del Espíritu en nosotros. So, no podemos perder la salvación si realmente hemos conocido a Cristo. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. So, podemos tener seguridad de nuestra salvación a pesar de a veces vamos bien con el Señor, a veces no tan bien. O sea, hay altibajos en la vida cristiana, pero el amor del Señor sigue firme y incambiable. O sea, para siempre Él está con nosotros. Otro pasaje clave es Juan 10, 27 al 30, donde el Señor dice esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros, porque hemos recibido a Cristo, oímos la voz de Cristo, sobre todo en la palabra de Dios. Él habla a nosotros en su palabra. Esta es donde escuchamos su voz, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. Ese voz pasible y quieto, ¿no? Y dice Jesús, yo las conozco. Una vez más, es una relación personal con Cristo. O sea, conocerle a Él. Él nos conoce, ¿verdad? Y nosotros conocemos a Él. Y dice, ellos me siguen. Tenemos que seguir a nuestro Salvador, a nuestro buen pastor. Y dice, él dice, yo les doy vida eterna. Una vez más, es un regalo. Él nos da la vida eterna. No es algo que ganamos ni merecemos, sino que un regalo gratuito. Y dice, no perecerán jamás, jamás perecerán. Y eso es otro principio maravilloso. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Me gusta una ilustración que dice, mira, aquí está la vida, aquí estamos nosotros, ¿sí? Y aquí está Cristo. Dice aquí, y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en la mano de Jesucristo. Dice Jesús, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice, yo y el Padre uno somos. Si usted tratara de quitarme a mí este lápiz o lapicero de mis manos, no podrías hacerlo. Lo siento, porque lo estoy agarrando muy fuerte. Ustedes no podrían sacar no se puede.
de igual manera estamos en la mano de Cristo y en la mano de Dios. Y nadie nos puede sacar, arrebatar, quitar de la mano preciosa, fuerte de Dios y de Jesucristo. Él dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Otra evidencia de que Cristo es Dios. ¿Sí? Eso es la seguridad de la salvación. Nadie puede quitarnos de la mano de Dios. Estamos seguros ahí con Él. Y hay otros pasajes que hablan de la seguridad de la salvación. Romanos 8, por ejemplo, que mencionamos, creo que en la lección 2, que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Estamos seguros en sus manos. Vamos a pasar ahora a responder a esta pregunta. ¿Cómo responderías a alguien que te dijera que es posible para un creyente perder su salvación? Por ejemplo, si se aparta de Dios o cae en pecado. Escribe tu respuesta aquí. Voy a dejarles que respondan a esta pregunta. Tienen como hasta 7:28. ¿Está bien? Tienen 8 minutos para responder a esta pregunta.
Ok, hermanos, muy bien. Han terminado estas dos preguntas, espero que, o esa pregunta sobre la seguridad de la salvación. Espero que han tenido tiempo. Entonces, ahora vamos a tomar un descanso de como 10 minutos por la mitad de la sesión en esta noche. Y vamos a volver como a las 7:40. ¿Está bien? Espero que están siguiendo el material que les ha gustado y que vamos a seguir avanzando después de a las 7:40. ¿Ok? So tomen un descansito y volveremos a las 7:40. Bendiciones. Ok, hermano Brad. Entonces ahí quedamos listos para después del descanso. Hermano Brad, me hicieron una pregunta, no sé si te la envío y la respondes mañana o ahorita la podrías contestar. Así, envíamelo y a ver si puedo contestar ahorita o no ahorita, sino o mañana o cuando volvemos después del descanso. Ok, hermano. ¿Me lo envías por WhatsApp? Ok, listo. Gracias.
hemos Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con la clase ahora entonces. Espero que han tenido un buen descanso. Ya están listos para seguir aprendiendo y avanzando, ¿no? Recibimos una pregunta de una hermana de la clase que quisiera responder o contestar la pregunta ahora. Dice la pregunta, ¿un creyente que comete adulterio pierde su salvación? Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta sería si el creyente se arrepiente, si vuelve a Cristo y confiesa su pecado y es arrepentido, no va a perder su salvación. Va a ser restaurado en su fe. Igual que David, David cometió adulterio y hizo también asesinato. Él hizo cosas terribles. Él fue adúltero. Pero él se arrepintió de corazón y volvió a Cristo y fue restaurado, fue perdonado por Dios. Eso vemos en Salmo 50 y 52. Y la verdad, si alguien es un creyente verdadero, si tiene a Cristo en su corazón, aun si cae en pecado, el Señor va a ayudarle, va a estar con él y va a ayudarle a volver a él y a arrepentirse y ser restaurado. So no va a perder su salvación. O sea, la lección 5 enseña que alguien que es un creyente de verdad, que tiene a Cristo en su corazón, no va a perder su salvación. Nunca. Tiene la seguridad de la salvación. Va a seguir perseverando con Cristo hasta que llega al cielo con el Señor. Como no depende tanto de nosotros, depende de la fidelidad de Dios. Como dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aun cuando paso por el valle de la sombra de muerte, Él estará conmigo y Él va a ayudarnos, Él va a seguir con nosotros hasta que lleguemos con Él. So eso es espero que eso contesta tu pregunta, pero es una buena pregunta. Gracias, hermana. Entonces, seguimos con la lección 6. Entonces, todos pueden oírme y pueden ver la pantalla todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Qué bueno, excelente. So, estamos en la página 11 del material y la lección 6 es ¿cuál es la base de tu relación con Dios? Y la respuesta es la justificación por la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios y nuestra aceptación con Dios. Algunos creyentes piensan que la doctrina de la justificación por la fe es algo seco que
algo no tan importante para nosotros como creyentes, pero no hay nada más lejos de la verdad. En realidad, entender la justificación por la fe te puede dar tanta bendición, tanta seguridad, tanto gozo. Es la base de nuestra relación con Cristo, con Dios. Y es algo tremendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que vamos a ver en esta lección 6. Mi testimonio, pues yo acepté a Cristo cuando tenía 18 años en la universidad. Los hermanos empezaron a discipularme. Estaba yo en un grupo pequeño, una buena iglesia. Yo practicaba los 6 medios para crecer en mi fe y lo hacía. O sea, yo quería crecer en mi relación con Cristo. Pero después de como 10 o 15 años, esas cosas en cierto sentido se convirtieron en casi como una ley que tenía que hacerlo para casi ganar el favor de Dios. Y me sentí casi como un prisionero o algo así. No puedo describirlo, pero no tenía el gozo del Señor. No había perdido ese gozo y el sentir de su presencia y de su sonrisa. Y cuando un profesor en mi instituto bíblico, mi seminario, nos predicó, nos enseñó sobre la justificación por la fe, entendí por primera vez que mi justicia no es mi justicia, es la justicia de Cristo que Él me ha dado como algo, como una perfecta justicia. Y esa es la base de mi relación con Dios y nuestra relación con Dios. Vamos a ver esto en esta lección. En nuestra relación con Cristo tenemos muchas preguntas. ¿Cómo podemos conocer a Dios íntimamente? Ya pueden ir escribiendo las palabras en los espacios, por favor. Verdaderamente nos acepta Dios. ¿Cómo puede un Dios santo aceptar a personas pecaminosas como nosotros, aún con Cristo en nuestra vida? Seguimos pecando. ¿Cómo puede Dios aceptarnos? ¿De dónde viene nuestra aceptación por Dios? ¿Cómo podemos vivir una vida que le agrada a Él? ¿Y qué sucede cuando pecamos? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta clase, en esta lección. Para responder a estas preguntas, tenemos que entender bien el concepto de la justificación por la fe. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la justificación por la fe? Pablo habla de esta doctrina, esta gran verdad bíblica que si realmente la entendemos, va a transformar nuestras vidas cristianas. Significa ser declarado justo y perdonado por Dios. Dios hace esta declaración sobre nosotros. Él nos declara justos y perdonados debido a la perfecta justicia de Cristo que Él nos dio cuando recibimos a Cristo por fe y a base de la obra de Cristo en la cruz, pagando por todos nuestros pecados. Vamos a explorar eso un poquito más. Tenemos que evitar 2 errores. El primer error es que la justificación no es por obras. O sea, algunas personas enseñan o piensan que es por obras, pero no es por obras, obviamente. Aquí vemos el contraste entre la religión y el evangelio. La religión es la obra natural del hombre para alcanzar a Dios. Depende de sus obras, de su obediencia. Hay juicio
todo depende de su esfuerzo personal para alcanzar a Dios. Y tiene que obedecer para ganar la gracia de Dios. La obediencia guía a la gracia. Pero eso no es el mensaje del Evangelio, hermano. Eso no es la fe cristiana. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, habla de la obra sobrenatural de Dios para alcanzar a nosotros, al hombre. Dios construyó el puente para llegar a nosotros. El puente es Cristo. Y en el Evangelio somos justificados o salvos por la gracia de Dios, no nuestras obras. Él nos da fe para creer y recibir su salvación y la justificación, basado en el amor incondicional de Dios por nosotros. Su Espíritu Santo nos transforma y la gracia de Dios guía a la obediencia. Dios nos da su gracia y porque estamos agradecidos con Él, queremos obedecerlo. Hay un buen pasaje en Romanos capítulo 5, 1 y 2, que quiero que leamos ahorita. Romanos 5, 1 y 2. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A través de fe en Cristo, tenemos entrada a la gracia de Dios que nos envuelve. Estamos firmes en esa gracia que es el favor inmerecido de Dios, el amor incondicional de Dios. Y vivimos nuestras vidas ahora como cristianos en la gracia de Dios. Cada cosa que hacemos, vivimos firmes en la gracia de Dios, no tratando de salvarnos o ser justos delante de Dios por nuestras obras o méritos. La justificación no es por nuestras obras. Tampoco la justificación, eso es el segundo error, no es un mero perdón. No es simplemente el perdón de nuestros pecados. Muchos creyentes entienden correctamente que la justificación ante Dios es por fe y no por obras. Eso es bueno, muy bien, muy bien. Pero concluyen incorrectamente que la justificación es simplemente un mero perdón en el que Dios escoge pasar por alto nuestro pecado. Simplemente Dios perdona nuestro pecado y nada más. Pero esto es un gran error. No es simplemente un perdón de pecados. Es como si fuéramos solamente perdonados como pecadores, como criminales que hemos roto la ley de Dios y ya perdonados como criminales. Pero somos mucho más que esto en Cristo y en la justificación. ¿Cuál es la justificación por la fe? La justificación es el acto de la gracia de Dios por el cual Él provoca que suceda un gran intercambio, ¿no? ¿Qué es este gran intercambio? O sea, lo vemos en un pasaje tremendamente importante que es segundo de Corintios 5, 21. Dice así este versículo: al que no conoció pecado, ¿quién fue? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiero compartirles una ilustración muy buena que explique este gran intercambio.
So, primero, bueno, tenemos dos libros. Este libro aquí, bueno, dos libros con dos portadas. Este libro representa la vida del Señor Jesucristo. Él no conoció pecado, ¿verdad? Él vivió una vida de perfecta justicia delante de Dios. Él obedeció todos los 10 mandamientos, todas las leyes de Dios. Él amó a Dios con todo su corazón, su mente, sus fuerzas, en cada momento de su vida. Y Él logró una perfecta justicia, ¿verdad? Como nuestro representante, Él ganó el cielo por su vida, sus méritos, su santidad. Dice este pasaje que el que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. Bueno, aquí tenemos otro libro que es nuestra vida. Nuestra vida es una vida pecaminosa. O sea, todos los días tenemos pensamientos, palabras, acciones, pecamos contra Dios y tenemos un récord de pecado, no mal, ¿sí? Y la portada es negro. So, dice, el que no conoció pecado, Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios transfirió nuestro pecado a Jesucristo en la cruz. Y Dios castigó nuestro pecado en Jesucristo. Y Él murió por nuestros pecados y resucitó. Pero algo más pasó. Mira lo que pasó con la justicia de Cristo. Dice, para que nosotros, aquí estamos nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Recibimos la perfecta justicia de Cristo como un regalo y Dios nos mira así. Dios nos acepta así. Él tomó mi pecado en la cruz, ¿sí? Nuestro pecado, Cristo tomó nuestro pecado en la cruz. Nosotros recibimos, tú y yo, su perfecta justicia. Hermano, eso es un gozo, nos trae libertad, nos trae un alivio, porque sabemos que Dios nos mira como héroes en Cristo, no como criminales perdonados solamente, somos héroes porque tenemos la justicia de Cristo. Y Dios nos ve así. Qué tremendo, ¿verdad? Somos justificados por la fe porque Dios ha transferido todo nuestro pecado a Cristo en la cruz y ha transferido la justicia de Cristo, la justicia perfecta de Cristo a nosotros como un regalo. Y ahora Dios nos ve como santos y justos en Jesús, vestidos de la ropa de su santidad impecable. Entonces, si tú luchas con la culpabilidad, con el sentir de que no das la talla, que no eres un buen cristiano, que no puedes, que mira lo que Dios habla de ti, tú tienes la justicia de Cristo y te acepta así, te ama así. Es increíble esto, hermanos. Mira, somos hechos justicia de Dios en Cristo. Y vamos a ver en la siguiente lección que nuestra identidad es que estamos en Cristo. Eso es nuestra identidad. Tenemos nuestra unión con Cristo. Es como un matrimonio. El hombre y la mujer llegan a ser una sola carne cuando toman esos votos y se entregan y se prometen a ser hombre y mujer en el casado, en el matrimonio. Parecido a la conversión, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y estamos unidos a Él por fe. Hay varios pasajes que hablan de la justicia de Cristo que Dios nos ha dado. ¿Ok?
Pablo habla, ese es el mensaje de todo el libro de Romanos, la justificación por la fe. Es un gran tema en el libro de Romanos. Por ejemplo, Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, que es Adán, reinó la muerte, porque el pecado entró a través de Adán y la muerte a través del pecado, y porque todos descendemos de Adán, todos heredamos la misma naturaleza pecaminosa, pecamos todos y morimos. Estamos muertos espiritualmente sin Cristo, separados de Dios. Pero dice, por medio de uno reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ese don de la justicia de Cristo. O sea, nosotros vamos a reinar en la vida, tener victoria, tener gozo, tener estabilidad, autoridad. ¿Ok? Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Toda la humanidad fue constituido pecador a través de Adán. Así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos, porque Cristo obedeció la ley de Dios perfectamente. Su obediencia llega a ser nuestra obediencia. Y somos constituidos por Dios como justos en su vista. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, por la obediencia de Él. Martín Lutero habló de eso como la justicia pasiva de Cristo, que es transferido a creyentes, que recibimos por fe. Es una justicia pasiva, que no lo logramos nosotros, sino es un regalo. Mira Filipenses 3:9. Y ser, Pablo está hablando, y ser, él quiere ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, porque él era fariseo y trataba de obedecer la ley, pero no podía hacerlo perfectamente, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿verdad? No por nuestros méritos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. También Romanos 10:3-4 dice, porque hablando de los judíos, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y la mayoría de ellos rechazaron el Evangelio hasta el día de hoy. Pero dice Pablo, porque ignorando la justicia de Dios, ellos, y procurando establecer la suya propia, trataron de establecer su propia justicia por sus méritos, por sus obras, por su obediencia. Pero no, eso no es el camino. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esa palabra, el fin de la ley, significa el cumplimiento de la ley. Cristo ha cumplido la ley por nosotros, para que haya justicia para nosotros. Una perfecta justicia a todo aquel que cree en Cristo. Eso incluye todos nosotros que somos creyentes en Él. Amén. Entonces, hermanos, otro pasaje en Romanos 6:4-8. Como también David habla de la bienaventuranza, la felicidad, el gozo, la bendición del hombre
a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso atribuye es como significa transferencia, como una transferencia bancaria. Cuando tú transfieres dinero de una cuenta en tu banco a otra cuenta, de tu cuenta de ahorros a tu cuenta de chequeos, ¿no? Una transferencia, tú transfieres dinero de una cuenta a otra. Dios ha transferido la justicia de Cristo a nosotros, sin nuestras obras, solamente por gracia. Y ya tenemos esta justicia de Cristo depositado en nuestra cuenta. Amén. So, diciendo Dios, bienaventurados, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonados, porque Cristo tomó nuestro pecado, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. So, hay un perdón completo y hay una justicia transferido a nosotros, la justicia de Cristo. Hermano, eso es maravilloso. Y si meditamos sobre esta verdad, recuerda que tenemos la preciosa, perfecta justicia de Cristo como un regalo y es el único fundamento seguro para la vida cristiana. Vestidos de Cristo y de su justicia perfecta, podemos gozarnos todos los días. Incluso en nuestro mejor día vamos a ser conscientes de fallar, de pecado. Esa es la condición humana, aun siendo buenos cristianos, pero estamos vestidos de Cristo. Qué gozo, ¿verdad? Vamos a leer Zacarías 3, 1 al 5. Realmente eso nos trae libertad, nos trae un alivio porque nos damos cuenta que no depende de nosotros en lo último, o sea, depende del Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, o sea, el libro antes de Malaquías. So, vamos a Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Y vamos a leer 1 al 5. So, mira este pasaje. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. So, Josué aquí es el sumo sacerdote que representa el pueblo de Dios delante de Dios. Eso es lo que el sacerdote hacía. Él representaba el pueblo ante Dios. So, Josué es como un símbolo de nosotros, todos los creyentes. Estamos delante de Dios y Satanás está a nuestra mano derecha acusándonos, ¿sí? Y dijo Jehová, Dios, a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén. Yo he escogido a mi pueblo, mis creyentes, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, Satanás. ¿No es este el creyente un tizón arrebatado del incendio? Dios nos ha salvado del infierno, de todo eso. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, delante de Dios, vestido de su ropa pecaminosa, de todos sus pecados, ¿no? Toda su inmundicia y todo eso. Vestido, ay, qué tremendo, ¿no? Pero mira lo que pasa. Verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Dios nos ha quitado nuestro pecado, nuestra ropa vil. O sea,
nuestra ropa sucia de pecado y nos ha vestido con la ropa de gala de Cristo Jesús, la ropa de su santidad perfecta, de su justicia perfecta. Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Hermanos, estamos vestidos de Cristo y su ropa de gala, su justicia perfecta. Y por eso podemos gozarnos todos los días. Amén. Amén. So, ahora, por favor, toman 10 minutos para contestar estas dos preguntas. Si entiendes bien la enseñanza bíblica sobre la justificación por la fe, que recibes la perfecta justicia de Cristo como un regalo, ¿cómo te puede ayudar en tu vida cristiana? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo podrías ayudar a un creyente joven o a un creyente que está luchando con un sentido de fracaso y culpabilidad en su vida espiritual, al compartirle la verdad bíblica maravillosa sobre la justificación por la fe? Los hermanos, tomen 10 minutos y volveremos a las 8:20. ¿Está bien? Adelante.
Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase de esta noche y espero que hayan entendido bien el concepto de la justificación por la fe y que han pensado en cómo te puede ayudar en tu vida cristiana y cómo puedes ayudar a otros creyentes que están luchando con culpa o con un sentido de fracaso para que entienden lo que Dios ha hecho por ellos y pueden vivir con más gozo y más libertad, ¿no? Como resultado. Servir al Señor con más confianza y gozo. So, vamos a seguir ahora con la lección 7. Estamos en la página 14 de sus manuales. Y en esta lección vamos a considerar cuál es tu verdadera identidad en Cristo. Antes de seguir, he recibido una buena pregunta de uno de los hermanos de la clase y voy a contestarla al comenzar la clase mañana. So, no se preocupen que voy a contestarla, ¿ok? Pero vamos a seguir esta noche con la lección 7. ¿Cuál es tu verdadera identidad en Cristo? Hablé de eso un poco en la lección 6, ¿no? Estás en Cristo. Estás unido a Cristo por fe, por medio de la fe. Y este concepto de nuestra unión con Cristo es algo muy importante en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, y también de los otros apóstoles. La frase en Cristo aparece más de 140 veces en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un ejemplo de muchos de esos muchos versículos que habla de que estamos en Cristo está en Colosenses 2:9. So vamos a abrir nuestras Biblias y leer ese pasaje. Colosenses 2, empezando con el verso 9. Dice Pablo así, porque en él, en Cristo, una vez más, esa frase, en Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en la persona de Cristo, todo el ser de Dios, Él es Dios 100%. O sea, la divinidad, Cristo es Dios. La plenitud de la deidad vive en Él. Y vosotros, ustedes creyentes, estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, no les falta nada. Ustedes tienen todo lo que necesitan en Cristo para la vida cristiana. Verso 11. En Cristo, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto se refiere a cuando recibiste a Cristo, el Espíritu Santo entró en tu vida y Él dio un golpe mortal a la carne, a tu cuerpo pecaminoso, o sea, tu naturaleza pecaminosa. No fue eliminada, pero Cristo venció ese cuerpo, esa carne o cuerpo pecaminoso carnal, la naturaleza pecaminosa. Verso 12, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Somos sepultados con Cristo en su muerte y en su resurrección. La unión con Cristo. Mira, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Cristo, una vez más, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos, o sea, la ley que nos acusaba, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios clavó todo nuestro pecado en la cruz, no una parte, sino todo. Y está perdonado y está cancelado la deuda. Dice 15, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hablando de los demonios y el diablo y todos los enemigos de Cristo y nosotros. So, la frase en Cristo es muy importante. Es importante entender, estamos en la página 14 del material, entender quién eres en Cristo y vivir tu vida en base a esa identidad. Tienes una nueva identidad en Cristo. Entonces, ¿quién eres en Cristo? Esto fue adoptado del libro Victoria sobre la Oscuridad por Neil T. Anderson. Y esto es lo que la Biblia dice sobre tu identidad en Cristo. Hermanos, el diablo está constantemente tratando de hacernos olvidar de estos principios, de mentir a nosotros, decirnos que no somos nadie, que no somos nada, que no podemos, que no valemos, que somos pecadores condenados y olvídalo, ¿verdad? Pero esos son mentiras, o sea, y tenemos que recordar y predicar a nosotros mismos sobre lo que la Biblia dice sobre nuestra identidad en Cristo. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestra identidad en Cristo? Primero, eres una nueva creación. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eres un hijo de Dios. Por favor, escriben en sus espacios las palabras claves. Eres un hijo de Dios. Todos los que le recibieron a Cristo, que creyeron en Él, Dios nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Él. Has sido redimido y perdonado de todos tus pecados. Eso está en Colosenses 1:14, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el perdón de pecados. Estás libre para siempre de condenación. Romanos 8:1 lo declara. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez más, estamos en Cristo, libres de condenación. Porque nuestra condenación cayó sobre Cristo en la cruz y Él la pagó todo por completo. Él fue condenado en nuestro lugar para que fuéramos libres. Ha sido librado del poder del pecado. Eso está en Romanos 6, 1-6. Dice en el verso 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos sido liberados del hombre fuerte del pecado en nuestras vidas. Cristo lo ha vencido y ahora podemos decir, no, yo no quiero pecar. Yo no quiero caer en pecado. Yo quiero obedecer a Cristo. Podemos decir no al pecado. A veces sí, todavía pecamos de vez en cuando. Pero ahora podemos decir no al pecado y sí a Dios y sí a la voluntad de Dios.
y hemos sido librados del poder del pecado. Hay un buen dicho que dice que ya fuimos liberados de la pena del pecado. Cristo pagó la pena, la condenación. Ya fuimos liberados de la condena del pecado en el pasado. En el presente hemos sido librados del poder del pecado. No tenemos que pecar más, aunque sí a veces lo hacemos, pero no tenemos que pecar. Un día seremos salvos de la presencia del pecado. Cuando estamos con Cristo en el cielo y en la nuevo cielo y nueva tierra, cuando Él vuelve, seremos salvos de la presencia del pecado. Amén. Pero hemos sido librados del poder del pecado. Seguimos en la página 14. Tienes el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para encontrar misericordia en tiempos de necesidad. Eso vimos ayer en Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia en tiempos de necesidad, para el oportuno socorro. O sea, Dios quiere darnos gracia y misericordia. Y debemos acercarnos a Él sin vergüenza, confiadamente, para recibir su gracia. Eres justo en Cristo, como vimos en la lección anterior, y completamente perdonado. Ya vimos Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, Dios nos ha declarado justos y perdonados en Cristo. Eso es la justificación. Dios, el juez del universo, declarando legalmente que somos justos y perdonados en Cristo. Eres siervo de la justicia. Romanos 6:18 habla de eso, que ahora que hemos sido liberados del poder del pecado, somos siervos o esclavos de quien obedecemos, a Dios, que lleva a más justicia, o al pecado, que lleva a la muerte. Somos siervos de la justicia. Eres un santo porque tienes la santidad de Cristo. Dios te llama un santo. Pablo dijo en sus cartas, en el saludo a los hermanos, por ejemplo, Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estás vestido de la santidad de Cristo y eres un santo por eso. Amén. Eres la sal de la tierra. Mateo 5:13. ¿Qué hace la sal? En tiempos antiguos se usaba la sal para dar sabor, como hoy día usamos la sal para que sabe mejor la comida. Da sabor y preserva los alimentos, la sal. No habían refrigeradores hace 2000 años. Se usaba la sal para preservar los alimentos. Y nosotros como creyentes damos sabor a la vida y preservamos la vida sana con valores cristianos, con buenos valores para la sociedad, para la iglesia y para nuestra familia y comunidad. Debemos ser sal, o sea, vivir y proclamar la verdad de Dios para que todos puedan beneficiar de esto. Eres la luz del mundo, portador de la verdad. Y Jesús dijo eso en ese mismo pasaje, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Cristo es la luz de todo el mundo, y porque tenemos a Cristo en nuestra vida debemos
alumbrar su luz a otros. O sea, haciendo bien a otros, como dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Haciendo bien a los demás, a creyentes y no creyentes. Eso es algo muy bueno y positivo para todos, para nosotros también. Eres amigo de Cristo. Eso está en Juan 15:15. El Señor dice, no solo los llamo siervos, sino yo os he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha dado. Yo te he dado a conocer mi Padre. Son mis amigos. Eres amigo de Cristo. Eres también elegido por Cristo para llevar su fruto. Juan 15:16. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezcáis. Entonces, no es que nosotros escogimos a Él escogió a nosotros. Y Él nos dio la fe para creer, para recibir a Cristo. Él nos escogió. Libremente escogimos a Él porque Él nos escogió primero. Pero para llevar su fruto. Eres hecho siervo o esclavo de Dios. Eso también está en estos pasajes, Romanos 6:22 y en Efesios. Eres templo o morada del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, el templo era el lugar donde el Espíritu de Dios moraba, donde Él vivía. Y nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Él vive. Su Espíritu Santo vive en nosotros. Él nos ha sellado con su Espíritu. Ha sido comprado por un precio y por lo tanto perteneces a Dios. No eres tu propio dueño, vives para Cristo. Y ese mismo pasaje en 2 Corintios 6, 19 y 20 dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por un precio, el precio increíble de la sangre de Jesucristo, la sangre preciosa de Cristo. Él nos compró con su propia sangre y ahora pertenecemos a Él. No eres tu propio dueño. Ahora vives para Cristo, ¿no? Y eso es una bendición porque en la vida o en la muerte perteneces a Cristo. Y entonces dice Pablo, glorificad pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Él, ¿no? Él te ha comprado. Eres preciosa posesión suya. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 12:27. Miembro. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Qué privilegio ser miembro del cuerpo universal de Cristo, la iglesia. O sea, cada miembro del cuerpo tiene su función, es valioso, es íntegro, integrado con el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Eso también habla de nuestra unidad con Cristo, porque somos su cuerpo.
y Él es nuestra cabeza. Estás reconciliado con Dios y eres ministro de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18. Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo, diciendo a los demás, reconcíliate con Dios, acepta a Cristo, venga a los pies de Cristo y recibe el regalo de la vida eterna para tener paz con Dios. Has sido crucificado con Cristo y ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Gálatas 2:20, un pasaje muy famoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vive el viejo yo, vive Cristo en nosotros. Hemos sido crucificados con Cristo, hemos muerto con Él al pecado y resucitado con Él para una nueva vida. Y lo que vivimos ahora en este cuerpo, vivimos por la fe en Él, dependiendo de Él, porque Él nos amó, Él nos ama y sigue amándonos y se entregó a sí mismo por nosotros. Vivimos por fe en el Hijo de Dios que nos ama todos los días. Fuiste escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él. Eso está en Efesios 1:4. Una gran promesa, escogido por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santo en Cristo y sin mancha, porque tenemos la justicia y la santidad de Cristo, como un regalo. Eres heredero de Dios, pues eres su hijo. Si tienes un padre rico, cuando tu padre muere y eres su hijo, vas a recibir la herencia. Tenemos un padre que es dueño de todo. Y como sus hijos, vamos a heredar la nueva creación. Nuevo cielo y nueva tierra. Y estaremos con Él. Vamos a heredar cuerpos inmortales. Una creación sin pecado, sin muerte, transformado. Y seremos glorificados por Él. Es una herencia increíble. Eres hechura de Dios. Casi terminamos con esta lección para darles tiempo para hacer su tarea, pero hechura de Dios significa, eso está en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra en el griego, en el original, es poema, hechura de Dios. Tú eres el poema de Dios, o sea, tú eres la obra de arte de Dios, que Él ha escrito. Él ha hecho una nueva creación en ti. Y has nacido de nuevo para hacer buenas obras, para hacer su obra y buenas obras que Dios ha preparado de antemano, para que andes en ellas. No tienes que inventarlas, tienes que ser sensible a lo que Dios pone en tu camino. Él ya tiene preparadas esas cosas que Él quiere que hagas. Camina en ellas. Eres ciudadano del cielo. Vamos a correr un poco más. Eres peregrino en este mundo en el cual vives temporalmente. Has sido rescatado del dominio de Satanás y trasladado al reino de Cristo.
¿Has recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios? Y ¿serás como Cristo como cuando Él regrese? Primero de Juan 3:1 dice, sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando vemos a Cristo, seremos transformados, glorificados y recibiremos cuerpos inmortales, glorificados con nuevas propiedades, como Cristo tuvo con su cuerpo inmortal después de su resurrección. Va a ser tremendo, hermanos. Por la gracia de Dios, eres lo que eres. Un buen pasaje sobre nuestra identidad en Cristo es Efesios 1, 3 al 14, que habla de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Una vez más, esa frase de en Cristo. Solo voy a leer un versículo 2 de este pasaje, Efesios 1, pero dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y continúa. Todas las bendiciones, Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo. So, hermanos, tienes que aprender bien cuál es tu identidad y cuáles son esas bendiciones que tienes, que has recibido en Cristo. Y basar tu identidad en esa identidad. Tu verdadera identidad en Cristo. Debes predicarte el evangelio a ti mismo y recordarte continuamente quién eres en Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo está constantemente acusándonos delante del Padre. Apocalipsis habla de eso, que el acusador de los hermanos, el que nos acusa día y noche delante del Padre, eso es Satanás. Satanás, su nombre significa adversario, engañador y el acusador. Y él está acusándonos constantemente delante del Padre. Pero hermanos, Cristo te defiende continuamente. ¿Ustedes creen esto? Jesús es para nosotros el mejor abogado de defensa que hay. Y Él nunca pierde un caso. Amén. Él nunca pierde un caso. Aquí hay un cuadro que habla de Jesucristo, nuestro abogado. Aquí ustedes ven a Jesús defendiendo a nosotros delante de Dios y Satanás señalando el dedo, tú eres pecador, tú eres digno de condenación, bla, bla, bla. Pero Jesús nos defiende. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por ejemplo, Romanos 8, 33 a 34. Romanos 8, 33 y 34. Vamos a leerlo. Dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará? Satanás nos acusará. Nuestra conciencia nos acusará. Otras personas nos acusan. Hay acusaciones contra nosotros continuamente. Pero Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos ha declarado perdonados y justos en Cristo. Si Dios nos ha declarado así,
¿Quién es el que condenará? Satanás quiere condenarnos, nuestra conciencia a veces también. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, más el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede, Él nos defiende delante del Padre. Él está diciendo, mira, Padre, he dado mi vida, he derramado mi sangre por ellos. He vivido la vida perfecta por ellos. Padre, perdónalos, acéptalos, son mis hijos. Él nos defiende. Él nunca pierde un caso. Amén, hermanos. Estas son la tarea. No tenemos, bueno, yo sí creo que sí tenemos tiempo. Vamos a tomar los últimos 10 minutos de la clase para contestar estas dos preguntas. ¿Está bien? Pensando en las grandes verdades acerca de quién eres en Cristo, ¿cómo pueden ayudarte a vivir con más gozo y victoria? Número 2, ¿cómo estas verdades te pueden motivar a obedecer a Cristo por amor de manera más consistente? Los hermanos, tomen 10 minutos, 9 minutos para responder a estas dos preguntas, por favor. Gracias.
Muy bien, hermanos. Vamos a concluir nuestro tiempo en esta noche. Espero que les haya gustado la sesión esta noche y vamos a continuar mañana a las 6 y contestaré la pregunta que un hermano compartió en esta noche y la contestaré mañana. So, Christian. Ok, hermano, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una grata enseñanza, hermano. Qué bueno. ¿Verdad? Recordar siempre lo que somos en Cristo. Amén. Es lo que nos ayuda a nosotros a vivir victoriosamente esta vida cristiana por fe, ¿no? Entonces también darle gracias a cada hermano que participó en esta enseñanza, que ha estado fiel, permanente en su material. Agradecerles también porque ha sido una capacitación para cada uno de nosotros. Entonces les animamos, como decía el hermano, mañana a las 6 de la tarde, nuestra última tarde, ¿no? Pero, ¿verdad? Agradecidos con todos. Vamos a orar, hermanos, para encomendar al Señor este tiempo y agradecerle por su palabra. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por la oportunidad de ver en tu palabra lo que has hecho por nosotros. Esa obra maravillosa, ese amor inmerecido y grande que fue enviar a tu Hijo Jesús a este mundo para pagar por el pecado de todos nosotros y para hacer justo a todo aquel que cree en él. Te damos muchísimas gracias, Señor, por estas grandes verdades que animen a cada hermano, que les ayuden en su fe, que les aliente y que les siga dando firmeza en su caminar con Cristo. Te damos a ti las gracias, dejamos esta noche en tus preciosas manos y oramos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Que descansen y pasen buen tiempo mañana en sus congregaciones. Muy bien. Internet. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios, Landy. Brad, ¿si puedes esperar unos minutos? Sí, cómo no. Ok, lo necesitamos. Voy a llamar a mi esposa, ¿ok? Salude a la esposa. Voy a llamarla. Un momento. Listo. Ay. ¿Qué hace Keila? No mucho. Ah, Entregando saludos. las- Saludos, le mandaron mis oficinas.